Juvenes dulcimus, gaudeamus igitur. Juvenes dulcimus, quod jucundam juventutem post molestam senectutem nos abietit. Buenas tardes, les saludamos de aquí de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Mi nombre es Elder López, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho. Yo tengo el privilegio el día de hoy de estar acá de moderador en los repasos intensivos en lo que son el técnico profesional. A continuación, entonces, quisiera presentar al licenciado Gerson Quevedo, que es el encargado del curso de Derecho Civil, en esta oportunidad la cuarta clase que tenemos. Entonces, al final de la exposición del licenciado, si ustedes quieren comentar o hacer una pregunta, la pueden dejar en el área de comentarios y al finalizar nosotros le estaremos trasladando las preguntas al licenciado y posteriormente las va a estar resolviendo. Entonces, licenciado, lo dejo en el uso de la palabra. Buenas noches, gracias Elder por la presentación nuevamente aquí. Un día más de clases, estamos aquí ya para dar inicio a nuestra cuarta clase, una clase que vamos a ver procesal, civil y mercantil el día de hoy. Hoy vamos a tratar de que nos dé tiempo del juicio oral y del juicio sumario, así que nos toca una clase muy excelente. Espero que todos me acompañen, que todos estén ahí pilas, ¿verdad? Sobre todo siempre les pido que ustedes tengan su código a la mano y su ley del organismo judicial. Eso vamos a estudiar el día de hoy a partir del artículo 199, en donde se encuentra el juicio oral, ¿verdad? Así es que entonces sí tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender el día de hoy, y pues muchas gracias a todos por estar aquí sintonizados. Nuevamente el agradecimiento a la licenciada Astrid Lemus por esta oportunidad, y ahora vamos a comenzar el juicio oral, ¿verdad? Vamos a comenzar con la práctica del juicio oral. Hoy voy a explicar el juicio oral de una manera que va a ser diferente, digo yo. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque lo voy a enseñar de una manera práctica. No, digámoslo así, que normalmente nosotros aprendemos el juicio oral de acuerdo a lo que está en la ley. Sin embargo, sí es importante que nosotros sepamos que hay cosas prácticas que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y que sobre todo en la práctica pasan cosas que no están normalmente previstas en la ley. Así es que hoy lo vamos a ver de una manera bien práctica, bien importante, y les voy a pedir a todos que presten toda la atención posible para que estemos ahí siempre pilas. Así es que comencemos. Voy a compartir ya la presentación del día de hoy, que es la presentación del juicio oral. Vamos a hablar un poquito de este juicio. Así es que hoy ya comenzamos. Recuerden, por favor, código procesal civil y mercantil a la mano, la ley del organismo judicial, y pues por supuesto hay que estar ahí atentos, ¿verdad? Muy importante, vamos a comenzar el día de hoy con el juicio oral, y yo voy a comenzar con una introducción. Tal vez esto solo va a ser, no voy a citar artículos ni voy a decir nada, pero esto es más que todo son tips para el privado, y quiero que ustedes lo tengan muy muy en cuenta porque sí es importante. Lo primero que debo decir respecto a esto es que en el privado, digamos, cuando nosotros hablamos del juicio oral, yo se los aseguro, se los puedo asegurar. El examinador, si les llega a preguntar el juicio oral, es porque los quiere ver que ustedes se confundan. Yo lo digo así, se los digo a mis alumnos, ellos lo saben muy bien cuando yo digo que el juicio oral es como la trampa, ¿verdad? Y digo yo que, ojo, que los quieren tratar de confundir, y que este juicio, también lo digo, es un pelo en la sopa, ¿verdad? ¿Por qué es un pelo en la sopa? Me dicen, porque fíjense que
Si hablamos, voy a hablar de primero en general de los procesos de conocimiento, de los judiciales, por supuesto. Hablábamos de que hay juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Cuando nosotros aprendemos el juicio ordinario, automáticamente nos estamos aprendiendo también el juicio oral, el juicio sumario. Entonces, es el mismo trámite, la misma cosa, las mismas situaciones, y entonces eso solo se repite. Lo que cambia en un juicio con el otro, entre ordinario y sumario, son los plazos y los asuntos que se tramitan en cada uno de ellos. Son solo dos diferencias y el trámite es el mismo. Es decir, las mismas etapas, mismas situaciones, las mismas reglas, todo es igual. Pero el que es el pelo en la sopa, y esto es lo que yo siempre hago énfasis, es el juicio oral. ¿Por qué a mí me gusta enfatizar en el juicio oral? Aunque tal vez no es el más importante, porque el más importante es el ordinario, pero ¿por qué me gusta enfatizar en este? Y lo digo así bien claro, me gusta enfatizar porque hay, desde que comienza hasta que termina este juicio, hay muchas cosas en las que ustedes se pueden llegar a confundir. Escuchen una cosa que voy a decir a continuación. Si bien es cierto, y esto lo voy a decir como una introducción, si bien es cierto, las normas del juicio ordinario se pueden aplicar al juicio oral, su tramitación y forma es distinta. Por lo tanto, ojo con eso, por lo tanto, es muy, muy importante que ustedes sepan claramente que el juicio oral es un juicio que, digámoslo así, tiene sus particularidades. Esas particularidades, por favor, ustedes las tienen que saber muy bien. ¿Estamos? Así es que, por favor, desde el principio en esta exposición, les ruego a todos que presten la atención debida, porque este juicio tiene muchas cosas particulares. Y cuando hablo de particulares, es porque solo en este juicio se dan. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos hablando de eso, sí es importante que nosotros lo sepamos, ¿ok? Vamos entonces a empezar a hablar del juicio oral. Su base legal está a partir del artículo 199 al 209 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, toda la tramitación está desde ese artículo hasta el 209. Entonces, sí es importante que se lo sepan. De ahí pues ya vienen normas específicas para cada uno de los juicios orales que existen, ¿verdad? Vamos a entrar entonces a qué es las características o cuáles son las características del juicio oral. Vamos a hablar de estas características del juicio oral como algo tan importante en virtud de que si no sabemos esto, nos va a ir mal al decir la tramitación. ¿Ok? Entonces, vamos otra vez a esas características importantes que tienen los juicios. En este caso, el juicio oral. Vamos a hablar de la primera característica. Primero, y esto es una gran diferencia respecto al juicio ordinario que nosotros ya conocemos, es que si ustedes se recuerdan de cuando vimos el juicio ordinario, dijimos que el juicio ordinario no tiene específicamente asuntos, sino que el propio artículo 96 lo que nos decía es que todo conflicto que no tenga en la ley una vía específica se tramitaba en juicio ordinario. Pero en el caso del juicio oral, tiene asuntos determinados por la ley. ¿Estamos? Repito, tiene asuntos determinados por la ley. Y en ese sentido, muchachos, no podemos nosotros fallar en decir que son 7 asuntos los que contempla ese artículo 199, ¿verdad? Desde el 199 es muy importante que se lo sepan por esa razón. Vamos a la otra característica, que es básicamente que el juicio oral, en este juicio rige el principio de oralidad sobre el principio de escritura.
Aquí sí quiero hacer muy enfático en que por eso se llama juicio oral, ¿verdad? Se llama juicio oral porque aquí todo tiene, digamos, importancia de acuerdo a la oralidad. Si bien hay algunas cosas que se pueden hacer por escrito y ustedes deciden si hacerlo por escrito o no, la mayoría de las cosas se tendrían que hacer de forma oral. ¿Estamos? Entonces eso sí es muy importante que ustedes se lo sepan, ¿verdad? La otra característica es que su desarrollo se da en audiencias. Por favor, pónganle atención a esta porque esta es muy importante. Característica especial, el juicio oral se desarrolla en audiencias. Sí existen etapas procesales, pero no hay etapas procesales con tiempo, sino que todo se concentra en una audiencia. Es decir, no hay un plazo de prueba, por decir algo, ¿verdad? No es que el juez dé un plazo de prueba, ¿sí? Como en el juicio ordinario que decía, se abre a prueba por 30 días. No funciona así. Las etapas procesales se concentran en las audiencias. Es como el tiempo del emplazamiento. Hay un emplazamiento que por supuesto ahí se los voy a explicar, pero hay un emplazamiento en el juicio oral diferente, por cierto, y que digamos, la actitud que puede tomar el demandado la puede tomar no en un tiempo como en el juicio ordinario que era de 9 días, no, aquí también se concentra en una audiencia. Por eso sí quiero ser enfático en que en el juicio oral todo se desarrolla en audiencias. ¿Estamos? Todo se desarrolla entonces en audiencias, ¿verdad? Incluso, pues voy a adelantarme un poquito, pero el punto es que también la ley contempla 3 audiencias, ¿verdad? Contempla en la ley, ¿verdad? Porque la ley es mágica, ¿verdad? Aunque en la práctica sean otras cosas, pero la ley dice que existen hasta 3 audiencias. ¿Estamos? Solo todas las etapas procesales se concentran en las audiencias, ¿verdad? La cuarta característica de este juicio es que rige el principio de concentración y es lo que yo les explicaba hace un momento. Todas las etapas procesales se entonces concentran en ¿dónde? En una audiencia, ¿verdad? ¿En qué consiste la concentración? En llevar a cabo el mayor número de etapas procesales en una sola audiencia. Eso es muy importante que ustedes se lo sepan, ¿verdad? La otra parte entonces es que no, la quinta característica es que no hay plazos o términos para actitudes del demandado o periodo de prueba, ¿verdad? No existe eso, sino que todo se lleva en las audiencias, como le estábamos diciendo. Por otro lado, una sexta característica, y esta es muy importante, es que en el juicio oral no hay vista. Ojo con eso. Los juicios ordinarios y los juicios sumarios tienen como etapa procesal después de la prueba la vista. Sin embargo, en el caso particular de este juicio no existe una vista. Recordemos por qué existen vistas dentro de los procesos. Los procesos tienen vistas en virtud de que en esa audiencia de vista es donde las partes concluyen y hacen los famosos alegatos. Alegatos que es la razón por la cual una parte solicita que la sentencia sea declarada a su favor. Entonces yo concluyo y hago mi alegato y le digo al juez por qué quiero que dicte la sentencia a mi favor. Pero, como decía el doctor Mario Aguirre Godoy en su libro, eso me parece muy interesante al hablarlo, que el juicio oral fue creado como un juicio breve, ¿verdad? Él le denomina sumario, pero no se confundan con el juicio sumario, sino que él le denomina sumario en el sentido de que también fue creado con el hecho o con el pensamiento de que fuera breve, así como el juicio sumario, ¿verdad? Pero
Es por eso que no existe ninguna vista, no hay vista. Simplemente yo ya lo digo ya con mis palabras y lo pongo en un contexto real y digo, ¿por qué tendría que haber vista en un juicio oral si ya todos se lo dijeron en una audiencia? Ay Dios, cuando ustedes vayan a una audiencia, muchachos, en el juicio oral, ustedes se van a dar cuenta que ahí, así en definitiva, ahí se dicen de todo. Las novelas se quedan cortas. Entonces es ahí donde en realidad se dicen de todo, el juez les da la oportunidad para que hablar, de ahí sigue el trabajo de los abogados, se impugna, de todo, ¿verdad? Entonces creo que en mi parecer y en mi opinión, creo que ya una audiencia de vista sería innecesaria en virtud de que ya incluso las partes de viva voz ya manifestaron que era lo que querían, ¿verdad? Por lo tanto, pues ya no es necesario que haya una vista, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, pero de todos modos, en este juicio no hay vista. Y otro punto importante, tiene trámites propios, ahí los vamos a ver, tiene trámites propios como el de los incidentes y el de la apelación, que por cierto solo es de la sentencia. Miren, me gusta ser enfático en esto, pero el que no se lo aprendió bien va a fallar no solo para el privado, sino que va a fallar en la vida profesional y eso sale caro. No quiero que a ustedes les pase y si les llegase a pasar, pero no porque ustedes no supieran, sino que porque los tribunales de justicia, también hay tribunales de justicia que son malos. Ustedes tienen el derecho de impugnar, ahí se recuerda. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado, no una, varias veces, en los juicios orales que he llevado, en donde el juzgado, imagínense que se supone que el que está juzgando, valga la redundancia, es un juez, pero me han notificado que en un incidente se me corre audiencia por 2 días. Miren, eso es la peor aberración que yo he conocido en el juicio oral. Y de veras eso sí hasta me enoja, porque en realidad digo yo, ¿quién me está juzgando a mí? Porque el propio juicio oral tiene su trámite de incidentes. No podemos aplicar la ley del organismo judicial en virtud de que el incidente del juicio oral ya lo contempla el propio Código Procesal Civil y Mercantil. Es el único juicio que tiene su propio trámite de incidente. Y también, tal vez no es el único, pero es uno de los 2 únicos que tienen su propio trámite de apelación. Este juicio tiene un trámite propio de la apelación. Es decir, lo que encontramos en el libro 6 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde encontramos el trámite de la apelación, no lo aplicamos. ¿Por qué no lo aplicamos? Porque el propio juicio oral tiene su propio trámite de apelación. También ya me pasó que la sala me haya corrido 15 días. Imagínense. Entonces, sí hay tribunales de justicia por ahí que son malos, ¿no, muchachos? O que han llegado juzgadores malos, o no sé, o tal vez no los juzgadores, las personas que están ahí, pero bueno, el punto es de que ojo con esto, porque esto debería ser algo básico para desde que estamos en el 7º semestre, 8º creo que es donde ven el juicio oral. Desde que estamos en ese 8º semestre, se nos debería enseñar estas partes donde nos dijeran, miren, tengan cuidado, el juicio oral es diferente, y que nos digan, miren, el juicio oral tiene sus propios trámites, ojo, el de los incidentes y la apelación es diferente. Se los juro que yo no aprendí eso durante mi carrera, pero el punto es no fallar ahora que ustedes ya lo saben. No fallen, ¿sí? No fallen porque tiene su propio trámite. ¿Estamos? Entonces sí es muy importante que ustedes se sepan esto. Más adelante les diré
otra parte donde los puntos especiales del juicio oral, y se los voy a ir desarrollando también durante la presentación. Así es que, si ya tenemos ahí sentadas las bases, ya tenemos ahorita sentadas las bases de cómo funciona el juicio oral, no puede existir de ninguna manera confusión. Repito, no puede existir de ninguna manera confusión, ni con el juicio ordinario ni con el juicio sumario. Este que está en medio, este es diferente, es el pelo y la sombra. ¿Estamos? Muy bien, así es que vamos ahora, muchachos, a un juicio oral. Vamos, pues. Antes de ir, veamos qué se tramita en el juicio oral. Juicio oral se tramita los asuntos de jactancia, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, ínfima cuantía y menor cuantía. Yo les digo a mis alumnos que se aprendan esta palabra jardín. ¿Por qué jardín? Porque al decir jardín nos estamos recordando de la primera letra de cada uno de los asuntos. La J es de jactancia, la A es de alimentos, la R es de rendición de cuentas, la D es de división de la cosa común, la I es de ínfima cuantía y la M es de menor cuantía. De esta manera, entonces, nos aprendemos perfectamente cuáles son los asuntos que se tramitan en el juicio oral, ¿verdad? Esos asuntos que son muy importantes que ustedes se sepan. ¿Por qué son importantes que se sepan, muchachos? Porque aquí es numerus clausus. ¿Qué quiero decir cuando digo que es numerus clausus? Es decir, está determinado legalmente cuáles son, digámoslo así, los asuntos que se van a tramitar en esa vía. No hay otros. Así de sencillo. No hay otros. Aunque ustedes quisieran meter otros, no hay. Solo son estos. Y por supuesto los que están en el numeral 7, que en ese numeral 7 pues nos dice todos los que por disposición de la ley. Ahí hay un primer concepto, ¿verdad? Y después dice, o por convenio de las partes, se tramiten en esta vía. ¿Cuáles son? Voy a comenzar con el segundo supuesto y después voy a entrar al primer supuesto. Los que son, digámoslo así, los que son por convenio de las partes que deban tramitarse en esta vía, ¿verdad? Entonces, hay digamos, algo del juicio ordinario que las partes convienen llevarlo en un juicio oral. Eso sí pudiera suceder. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Pero que en la realidad pase, eso es muy diferente. Juicio ordinario, oral, oral y sumario, ¿verdad? Yo nunca he visto eso del convenio entre las partes y que se van, porque definitivamente no pasa, ¿verdad? Pero bueno, como se recuerdan que el juicio oral es así como, el ordinario es aquel donde van a caer todos los problemas, pues las partes pudieran convenir que ese problema se tramitara en esa vía. Esto es lo que nos dice la ley, que conste. Yo en la realidad no lo he visto. Yo mejor me quedo solo con los que están en el juicio oral, que son estos 7, y ahora voy a hacer referencia al primer supuesto que nos dice todos los que por disposición de la ley. Cuando son por disposición de la ley, ahí encontramos otros más que se tramitan en el juicio oral. Aparte de esos que ya vimos, que es jactancia, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, ínfima cuantía y menor cuantía. Aparte de esos, hay otros que se tramitan por disposición de la ley. Así, ¿cuáles son, Lick? Bueno, todos pilas a apuntar ahí cuáles son. En primer lugar, tenemos los asuntos de familia. Los asuntos de familia. Apuntemos ahí. Asuntos de familia. Por favor, asuntos de familia. Y marcamos el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia. ¿Por qué es tan importante que se sepan esto? Porque el juicio oral también es un juicio tipo o prototipo. No, bueno, es tipo, no prototipo, es tipo. ¿Por qué es un juicio tipo? También no es por la misma razón del juicio ordinario,
Eso sí, de una vez se lo digo. Es juicio tipo en materia de familia. Es decir, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 y 8 de la Ley de Tribunales de Familia, el juicio que va a regir para todos los asuntos de familia es el juicio oral. El juicio tipo en familia, repito, es el juicio oral, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, excepciones al caso. ¿Cuáles son las excepciones al caso? Pues las que están en el artículo 9 de la Ley de Tribunales de Familia, que no, eso sí no se van a tramitar en juicio oral, sino que en ordinario, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que ustedes sepan esa situación. ¿Ok? Muy bien, entonces los asuntos de familia se tramitan en el juicio oral y el fundamento legal es el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia. Seguido, pues encontramos también, muchachos, los conflictos que surjan en materia de propiedad industrial. Todos los asuntos judiciales que se deban tramitar de carácter civil o mercantil, que se deban tramitar en ocasión de algún conflicto que sea de propiedad industrial, entiéndase marcas, nombres comerciales, emblemas, señales de publicidad, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, también las patentes de invención, modelos de utilidad y también los diseños industriales. Esos conflictos que surjan por esa razón y que conlleven una acción civil o una acción mercantil se van a tramitar en la vía del juicio oral. Por ejemplo, encontramos juicios orales de cancelación de una marca por falta de uso. En ese sentido, el que quiera cancelar una marca porque el otro no la está usando, pues lo puede hacer y tiene que demandar a esa parte por medio del juicio oral, ¿verdad? Entonces ahí está un ejemplo de un conflicto de propiedad industrial. Por otro lado, tenemos otros, ¿verdad? Conflictos que son los de derechos de autor. Los conflictos que tienen que ver con derechos que tienen los autores y los derechos conexos y que surjan acciones civiles o mercantiles se van a tramitar también en el juicio oral de acuerdo a lo que establece el artículo 133 de la Ley de Derechos de Autor, ¿verdad? Entonces también, ojo, artículo 133 de la Ley de Derechos de Autor, los conflictos de derechos de autor se tramitan también en juicio oral. Por último, tenemos lo que normalmente se le conoce como la reducción de la hipoteca, que es cuando ya se pagó la mitad de una deuda y se quiere liberar uno de los bienes. Entonces, si el acreedor no quiere liberar uno de los bienes porque ya el monto ya fue cancelado, entonces esa discusión o ese asunto para, digámoslo así, levantar o quitar una de los bienes que está hipotecado, eso se tramita por la vía del juicio oral, de acuerdo a lo que establece el artículo 826 del Código Civil. ¿Estamos? 826 del Código Civil. ¿Estamos? Muy bien, siendo así, entonces pasamos a la siguiente parte, que es el trámite. Es aquí en donde yo les voy a explicar el trámite práctico y donde vamos a poner en práctica los asuntos y en sí el proceso del juicio oral. ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? ¿Qué es lo que se hace en un juicio oral? Primero, aprendámonos las etapas. Son 7 etapas. Estas 7 etapas, por favor, se las tienen que aprender. Ojo, primera etapa, la demanda. Segunda etapa, el decreto.
Ya les dije, muchachos, por cierto, voy a hacer pausa ahí, pero ya les dije que es erróneo decir como segunda etapa el emplazamiento. ¿Por qué LIC? ¿Pero por qué usted no está de acuerdo con eso? Porque nadie se emplaza o nadie es emplazado por como que fuera Chiviricuarta, nadie lo tocan o tenta, nadie lo tocan y ya está emplazado, no es por arte de magia. Y lo digo así, como una broma, pero es cierto, no hay un emplazamiento que sea como por arte de magia y ya. Para que haya un emplazamiento, les recuerdo, tiene que haber una resolución del juez y esa resolución debe ser notificada. Ahí se recuerda lo que dice el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece toda resolución debe ser notificada a las partes y sin ello no quedan obligadas. Así que para que exista en realidad un emplazamiento, tiene que haber, por supuesto, una resolución, que en este caso es un decreto, y que, por supuesto, esa resolución tiene que ser notificada. Bueno, solo lo digo para que ustedes lo aprendan muy bien. Luego, pues, demanda, el decreto, y como en el decreto se convoca la audiencia, la siguiente etapa es la audiencia, ¿verdad? Después es fácil porque hay una segunda audiencia, hay una tercera audiencia, y luego pues ya solo las etapas finales, que es el auto para mejor fallar y la sentencia. ¿Estamos? Así es que entonces tenemos facilito el trámite del juicio oral, que básicamente tiene 7 etapas. Espero yo que se las aprendan conmigo. Recuerden, demanda, decreto, audiencia, segunda audiencia, tercera audiencia, auto para mejor fallar y sentencia. Si no lo aprendemos así, está perfecto para el privado. Por supuesto, ahí está, demanda, repito, decreto, audiencia, segunda audiencia, tercera audiencia, auto para mejor fallar y la sentencia. ¿Sí? Apréndanselo, muchachos, apréndanselo muy, muy bien. Ok, voy antes de pasar a lo importante, voy a hablarlo, digámoslo así, voy a sacar la esencia, y la esencia es, en trámite todo es bonito, ¿verdad? Porque en trámite todo es bonito. Aquí me aprendo 7 etapas y ya dije el juicio oral. En trámite todo es bonito. Pero recuerden, lo que ocurre en cada etapa, eso es lo bonito. Y por supuesto, como abogado, saber cómo se soluciona cada problema o vicisitud que se tiene dentro del proceso. Así es que, mis amigos, yo les pido a ustedes de que no solo se aprendan esto, sino que se aprendan bien cada una de las cosas que vamos a ir desarrollando aquí, y que ustedes sepan que este es el pelo en la sopa y que por lo tanto es importante. Algo más que les voy a decir es que voy a tratar de que el juicio oral que vamos a desarrollar lo vamos a desarrollar más o menos de una forma real. ¿A qué me refiero con una forma real? Pues les voy a decir básicamente cómo se desarrolla el juicio, como que yo fuera el juez y que estuvieran aquí las partes, y cómo se desarrolla, qué es lo que se hace, etcétera, etcétera. Así es que hoy vamos a ver el juicio oral práctico, ¿va? Muy bien. ¿Cuál es la primera etapa? Dijimos la demanda, ¿verdad? La demanda. Quiero hacer énfasis aquí a 2 cosas. Y aquí viene el primer pelo en la sopa. Ojo con esto. El primer pelo en la sopa es: la demanda, mis amigos, se puede presentar de manera escrita o de manera oral. ¿Ok? Se puede presentar de manera escrita o de manera, ¿qué? Oral. Y aquí sí es bien importante que ustedes se sepan cómo funciona. A ver, si nosotros presentamos la demanda de manera escrita, pues básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es un memorial. El memorial, por supuesto,
tiene que llenar requisitos y tiene que ser, digámoslo así, bastante formal, porque esos requisitos no los podemos obviar. No podemos tampoco decir, ese no se pone, o ese me da igual, o ese no lo quiero poner. No, porque en una demanda se tiene que cumplir con todos, y todo es todo. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos ya sabidos de que tenemos que cumplir todo, tenemos que repetir cuáles son esos requisitos. ¿Se recuerdan de que para hacer una demanda escrita se necesita cumplir con los requisitos del artículo 61, también el 50, el 106, el 107, el 63, el 79 y lo que establece el 201? Pero sí quiero hacer énfasis a esos artículos para que los refresquemos y sepamos cómo hacerla. La demanda se comienza con un escrito, ¿verdad? Que nosotros le llamamos memorial, ¿va, muchachos? Hacemos el memorial de demanda. Esta demanda, ya saben que según el artículo 61, tiene que cumplir una estructura. Y pues en la clase anterior de procesal, cuando vimos el juicio ordinario, pues les expliqué esa estructura. Lleva una designación del juez al que se dirige, lleva el nombre y apellidos de la persona que está reclamando un derecho, también su edad, estado civil, nacionalidad y la profesión, ocupación, oficio, ¿verdad? Y también esta persona que está demandando tiene que indicar pues, bajo quién está auxiliada, y también vamos a decir de que tiene que decir o indicar un lugar para recibir notificaciones. Que dicho sea de paso, ese lugar para recibir notificaciones también puede ser un casillero electrónico, de acuerdo a lo que establece el decreto 15-2011, que es la ley que establece el casillero electrónico del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, sí podemos que se nos notifique por medio de un casillero electrónico, ¿verdad? Entonces, es fácil, porque el casillero electrónico, pues ya no tengo que poner, digamos, una dirección, sino que simplemente vamos a poner ahí el usuario del casillero electrónico, ¿verdad? Entonces ponemos el usuario y ahí van a llegar las notificaciones, que a nosotros cuando llega una notificación nueva, nos notifican al correo, es decir, cuando cae una notificación al casillero electrónico, nosotros lo sabemos porque automáticamente llega un correo, y ese correo nos dice tiene una notificación nueva en su casillero electrónico. Entonces, por cierto que existen dudas acerca del casillero electrónico. Hay quienes me han preguntado sobre cómo funciona y que si esto sustituye el lugar para recibir notificaciones, que si se puede aplicar en los primeros escritos. Sí se puede aplicar. Sobre todo, yo voy a explicar algo que sobre todo se puede aplicar aquí en Guatemala, porque en muchos departamentos y municipios, aún, aunque ustedes no lo crean, hay lugares en donde no hay internet, o bueno, el organismo judicial no les paga internet, y por lo tanto no tienen cómo hacer o cómo, digamos, llevar a cabo la notificación, o que se notifique por medio de un casillero electrónico. Me pasó en el juzgado de San Miguel Petapa, que yo puse una dirección de casillero electrónico, y eso que estamos aquí en Guatemala, y resulta que me llamaron, no sé cómo consiguieron mi número, me llamaron y me dijeron, Lick, fíjese que mejor amplíe la demanda en el sentido de que pone pone una dirección física, porque no tenemos aquí internet y entonces no podemos notificarle, ¿verdad? Entonces sí es un poquito complicado la situación ahí, pero de todos modos se tiene que cumplir con eso. Bueno, entonces seguimos con esos requisitos. También tenemos que decir a quién estamos demandando, y por supuesto un lugar para recibir notificaciones de esa persona a la que estamos demandando, ¿verdad? Porque ahí se tiene que notificar a esa persona, y no importa en dónde, porque la persona ustedes pueden demandar aquí, la persona puede estar en Petén, que ahí se recuerda que puede mandarse a notificar
por medio de los despachos, los exhortos y los suplicatorios, ¿verdad? Entonces sí hay formas de notificar, aunque el demandado no se encuentre específicamente en el lugar en donde ustedes están demandando. ¿Estamos? Así es que eso es muy importante. También hay que decir qué juicio es el que estamos tramitando. En este caso sería un juicio oral. Y también hay que hacer una breve relación de los hechos. Debe llevar los fundamentos de derecho. Debe llevar también el ofrecimiento de las pruebas. Aquí es donde se ofrecen las pruebas. Luego pues ya viene el apartado de las peticiones. Y luego del apartado de las peticiones normalmente ponemos la cita de leyes, el número de copias y por último ya ponemos el lugar y la fecha, ¿verdad? La firma del compareciente, el que se está presentando al tribunal, y por supuesto abajo de la firma de nuestro cliente ponemos la frase en su auxilio, ¿verdad? Entonces firmamos y sellamos. Ahí se recuerdan que las demandas, y así como los escritos que vayan auxiliados de un abogado, pues tienen que cumplir con pagar el impuesto forense de un quetzal, porque solo hay timbres forenses de un quetzal, ¿verdad? Que van adheridos a cada hoja de lo que lleva nuestro memorial, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. Por otro lado, eso sí lo presentamos de manera escrita, ¿verdad? Ahí se recuerdan que las demandas con sus respectivos medios de prueba, ¿verdad? Que van acompañados a la demanda, se les tienen que sacar copias. ¿Cuántas copias son? De acuerdo al artículo 63, tantas copias como partes contrarias hayan de ser notificadas, así como una copia que va debidamente firmada y sellada, que es a la que coloquialmente se le conoce como duplicado. Eso lo encontramos en el artículo 63, como lo digo. Entonces sí es importante que se lo sepan, ¿verdad? También la demanda se puede presentar de manera oral, y esto lo contempla el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso les estaba diciendo que ahí comienza el pelo en la sopa, porque entonces es algo que solo pasa en el juicio oral. Y entonces en el juicio oral se puede presentar la demanda de forma escrita y de forma oral. Ahora, si se presenta de forma oral, ojo, se tiene que acudir con el secretario del tribunal, por supuesto con sus respectivos medios de prueba, con su DPI y todo. Y el secretario lo que va a hacer es que básicamente va a levantar un acta. Y esa acta, básicamente, muchachos, va a levantar un acta, y esa acta básicamente va a surtir los efectos de una demanda, ¿verdad? Nunca olviden los medios de prueba, ¿verdad? Porque aunque alguien más les esté haciendo la demanda, en este caso el secretario del juzgado, no hay que olvidar que todo lo que nosotros pretendemos lo tenemos que probar. ¿Estamos? Así es que es muy importante que se sepan esa situación. ¿Estamos? Para imaginarnos un juicio oral real, les pido a ustedes que nos imaginemos un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, que es el más común, el más recurrente y el que vamos a, digamos, a tratar de utilizar a manera de ejemplo en este caso que vamos a explicar, el juicio oral. ¿Estamos? Entonces, si tenemos ahí ya en mente el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, les comento, para los que aún no saben de qué estoy hablando, el juicio oral de fijación de pensión alimenticia lo que hace es fijar, valga la redundancia, es fijar una cantidad de dinero que se tenga que pagar obligatoriamente por una persona que es el alimentante a los alimentistas, ¿verdad? Y que se las impone el juez mediante una sentencia, ¿verdad? Eso es el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces el juez fija una cantidad de dinero en concepto de pensión alimenticia a favor de los alimentistas, y el que tiene que pagar eso es el alimentante. Recordemos quiénes son los sujetos personales. El que está obligado
es el alimentante, al que beneficia la pensión alimenticia es el alimentista. Así es que quiero que lo tengan muy claro, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos imaginamos por un momento este caso, podemos percatarnos, digámoslo así, que la demanda va a narrar los hechos por los cuales la persona no pudo, o sea, no tiene una pensión fijada. Y por eso es que está acudiendo con el juez, para que el juez la determine y la fije, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos de ejemplo muchos casos en la cultura guatemalteca. De veras es muy común ver esto. Los bufetes populares están llenos de estos casos. Hay muchas personas que también tienen estos casos. Y es a todo nivel. No vayan a creer ustedes que solo es en un estrato social o algo así. Es a todo nivel, porque esto se da en toda familia. Siempre y cuando hayan problemas, se van a dar problemas de este tipo. Así que una mujer con sus hijos, resulta que un señor la embarazó, tuvo a sus hijos, él ya no se hizo cargo, y entonces ahora el irresponsable solo lo reconoció, pero no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, él no les paga nada. Como no les paga nada y no hay un dinero fijado, y aquí quiero ser muy enfático, es que tampoco podemos venir a cobrar lo que no le ha dado si no hay ninguna pensión fijada. Hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen, Lick, pero fíjese que mi hijo ya tiene 10 años y el papá nunca se hizo cargo de darle pensión alimenticia. ¿Verdad que él me tiene que pagar todo lo que no me ha dado en esos 10 años? No, muchachos, no. ¿Y por qué no, Lick? Porque no tenía usted una pensión fijada. ¿Cómo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a pedirle que pague si no había un concepto de una cantidad de dinero en concepto de pensión alimenticia? Si no está establecido, no se puede ejecutar. Para eso es que nos sirve el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, para fijarlo, para que se fije la pensión alimenticia. Esto es importante, es imprescindible que ustedes se lo sepan. Es para que se fije, porque como nunca se fijó, entonces ahora es el momento de fijar la pensión alimenticia. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, esto sí lo digo así para que tengamos un ejemplo real, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahí que va a ser un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. La señora, que es la cliente, llega conmigo y entonces, por eso les estaba diciendo de manera real, ¿verdad?, cómo suceden las cosas. Entonces llega conmigo, llega a mi oficina y me dice, fíjese, Lick, que estoy viviendo una situación compleja, es el padre de mis hijos, solo lo reconoció, y si ustedes escucharan hasta las palabras que utilizan, pero las voy a omitir. Entonces, y viera que ese puntos suspensivos no me da nada. Y entonces yo quiero que él pague pensión alimenticia, porque la gente hasta esas palabras utiliza, pues dice, fíjese, Lick, que yo me he soplado todo. Yo le he pagado a mis hijos el colegio, yo les he pagado, yo les doy de comer, yo les doy para los útiles. Miren, cuando se enferma, yo tengo que ver qué hago para curar a mis nenes, porque el papá es irresponsable y no hace nada. Entonces, como ahí ya empieza la función del abogado, entonces el abogado dice, ok, entonces hay que fijar una pensión alimenticia. La primera pregunta que yo les hago es, ¿ustedes nunca hicieron algún convenio, alguna escritura, o fueron con el juez a que les fijara la pensión? No, fíjese, Lick. Ok, entonces sí hay que fijarla. Entonces aquí hay que determinar dos cosas. Primera cosa que hay que determinar, y esto lo digo con fundamento legal, es
las posibilidades económicas que tiene la parte a la que le vamos a pedir la pensión alimenticia. La ley dice circunstancias personales y pecuniarias de quien los da, ¿verdad? Y por otro lado le voy a decir a la señora, usted y sus hijos, qué necesidades tienen y cuánto se gastan. Entonces la señora me va a decir, fíjese que yo gasto en luz, en agua, en teléfono, gasto en leche, en los colegios, bueno. Entonces todas las cosas que ella gasta suman, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque es parte de lo que deberían estar recibiendo sus menores hijos y ella como mujer, digamos, casada, si estuviese casada, ¿verdad? O divorciada, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces sí es importante esto. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces les digo yo, bueno, vamos a iniciar un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Es ahí en donde yo me siento en mi computadora y empiezo a realizar una demanda de fijación de pensión alimenticia, si es que yo la decido hacer por escrito. Yo la hago siempre por escrito, ¿verdad, muchachos? Pero si ella quisiera hacerla de forma oral, pues nos vamos al juzgado, yo la acompaño, ella pone la demanda ahí, lleva sus respectivos medios de prueba y el acta que haga el secretario del juzgado sirve como demanda de juicio oral de fijación de pensión alimenticia. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos ahí la demanda, la presentamos en el juzgado. Aquí en Guatemala, muchachos, yo sé que nos sintonizan algunos de otros departamentos y un saludo muy especial para todos. Pero aquí en Guatemala, la demanda se presenta en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Bueno, ahora les cuento que aquí para los juicios orales de fijación de pensión alimenticia, pues ya hay un juzgado especializado y tiene su propio comisario, digámoslo así, para que reciba las demandas y etcétera, etcétera. Bueno, se ingresan en el centro, la remiten al juzgado y ya hay un juzgado especializado solo para pensiones alimenticias. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema, otro día. Entonces, se presenta la demanda de alimentos, nos toca uno de los jueces especializados en alimentos, ¿verdad? Y lo que va a pasar es la siguiente etapa. Ya sea que a ustedes les notifiquen porque ustedes físicamente, porque ustedes pusieron una dirección para notificar, puede ser su oficina profesional, o que ustedes hayan, pues, de alguna manera dejado un casillero electrónico, ¿verdad? ¿Qué les van a notificar cuando ya esté? Pues les van a notificar el decreto. Recordemos que el decreto es una resolución de mero trámite. Es una resolución de mero trámite, es decir, es aquella resolución en donde se admite o se rechaza para su trámite. ¿Estamos? Repito, se admite o se rechaza para su trámite, ¿verdad? Eso es un decreto. Y entonces aquí el juez, si admite para su trámite, entonces va a proceder a hacer lo que está en el artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, a nosotros, una vez el juez emite esa resolución, dentro de las 24 horas siguientes, va a llegar el notificador a notificarnos o nos va a llegar el correíto a nuestro correo, ¿verdad, muchachos? Y nos van a decir, o vamos a ver el decreto, qué es lo que contiene. De acuerdo al artículo 202, y aquí sí quiero ser muy enfático, aquí viene, muchachos, aquí viene otro punto especial, que es otro pelo en la sopa, ahí se los voy a decir, pero aquí viene, el decreto dice, se admite para su trámite la demanda de juicio oral de fijación de pensión alimenticia, promovida por la señora Julia Álvarez, ¿verdad? En contra del señor Juan Martínez de la Roca, ¿verdad? Entonces, ahí dice, ¿verdad? Y ese es el primer punto. El segundo punto dice así: se previene a las partes comparecer, perdón, aquí yo me confundí, perdón. La segunda parte es que el juez señala
día y hora para la audiencia. Entonces, dice así, bueno, ahí dice, se confiere el auxilio del abogado, se tiene por indicado el lugar para recibir notificaciones, y después dice, se tienen, se señala para día y hora para la audiencia de juicio oral el día 24 de enero del año 2021 a las 9 horas, ¿verdad? Entonces ahí ya cumplió el juez con el primer requisito, que es señalar día y hora para la audiencia de juicio oral, ¿verdad? Señalar día y hora para la audiencia de juicio oral. Entonces nos dice, la audiencia es 21 de enero a las 9 horas, o 24 de enero a las 9 horas, perdón. Entonces así es importante, entonces, muchachos, que el primer punto, de acuerdo a lo que está en el artículo 202, es que el juez señala día y hora para la audiencia. Aquí debo ser muy enfático. ¿Por qué? Porque fíjense, muchachos, que no hay emplazamiento. Es decir, sí hay un emplazamiento, pero no es un emplazamiento como el del juicio ordinario. ¿Estamos claros? No hay un emplazamiento como el del juicio ordinario. ¿Y cómo era el emplazamiento del juicio ordinario? Por días. Les decía, se emplaza al demandado por 9 días. No, aquí no sucede eso. ¿Qué va a pasar con el emplazamiento entonces? El juez en el emplazamiento lo que hace es señalar día y hora para comparecer a la audiencia de juicio oral. Entonces les dice, se señala para la comparecencia al día del juicio oral el día 24 de enero a las 9 horas, ¿verdad? Entonces, va a tener de aquí hasta el 24 de enero el demandado para contestar la demanda. Fíjense, solo eso. Por eso les decía, no hay un emplazamiento por días. ¿Estamos? Que por supuesto esta parte se complementa porque con lo que también establece el artículo 202, que es que la notificación de este decreto, entre la notificación de este decreto y la primera audiencia, deben mediar por lo menos 3 días. Deben mediar otra vez por lo menos, ¿cuántos? 3 días. No puede ser menos, ni más. Bueno, menos de 3 días no puede ser. Más, sí, porque ahí lo único que nos dice es por lo menos 3 días. Es decir, a mí, si lo queremos ver en otras palabras, ¿verdad, muchachos? Me tienen que notificar la audiencia del juicio oral con por lo menos 3 días de anticipación a la audiencia. Es decir, que entre el día que me notificaron y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. ¿Estamos? Entonces el emplazamiento no es un emplazamiento expreso, sino que este tipo de emplazamiento es tácito, ¿verdad? ¿Por qué es tácito? Porque no nos dice cuántos días. Ojo, no nos dice si son 6, si son 5, si es 9, si son 20, no nos dice cuántos días. Van a tener a partir de la notificación hasta la primera audiencia que deben mediar por lo menos 3 días. La ley nos da un día, un periodo mínimo, más no un periodo máximo. Y si a mí me la ponen para el 24 de enero, pero el 2022 es legal, por supuesto que es legal, muchachos. Por supuesto que es legal, porque lo único que hace la ley es decir, por lo menos deben mediar 3 días. Repito, deben mediar por lo menos 3 días. Así es que entonces, muchachos, tenemos puntos importantes que se tienen que aprender. Bueno, el otro punto que nos dice la resolución es, básicamente nos dice que se les previene a las partes que deben comparecer a la audiencia señalada con sus respectivos medios de prueba. Y esto es un punto importante. Hago pausa y ahora les digo qué significa eso. En el juicio oral no existe lo que hay en el juicio ordinario o en el juicio sumario, que es un periodo de prueba.
en donde nosotros tenemos la facultad de que hasta en el periodo de prueba presentamos los medios de prueba. No. Aquí, regla del juicio oral es, ustedes deben comparecer o llegar pues a la audiencia ya con sus medios de prueba. Entonces, miren pues, y esto es un error que normalmente cometen los abogados a cada rato. Yo, como abogado, cuando me enfrento con un abogado que cometió este error, desde ahí sé, muchachos, que ese abogado no la controla, como decimos nosotros. No controla el tema. ¿Por qué? Porque aquí no hay eso de que, por ejemplo, declaración de parte de acuerdo a la plica que en su momento procesal propondré. No existe eso. Quieren presentar la plica, preséntenla de una vez, porque es regla en el juicio oral llevar sus respectivos medios de prueba. Es decir, para el día de la audiencia ya tienen que estar los medios de prueba. A ver, documentos que en su momento procesal oportuno propondré, no existe en el juicio oral. No existe. Me acabo de topar, por cierto, en una audiencia con una jueza que le indiqué e incluso interpuse el recurso de nulidad en virtud de que la juez había admitido un medio de prueba de esa manera. No puede haber un medio de prueba que se quede en continuación. Tienen que llevarlos desde el principio al juicio. Es decir, el que demanda tiene que incorporar todos sus medios de prueba documentales. Salvo que sean informes que hayan que requerir, entonces ahí sí es otra cosa. Pero todos los que son documentales se tienen que adjuntar a la demanda. ¿Ok? Lo mismo pasa con la contestación en el caso de que si yo fuera demandado. Yo tengo que presentar con mi contestación todos los medios de prueba, porque yo tengo que llegar al juicio con mis respectivos medios de prueba. Eso no lo digo yo, lo dice el artículo 202, que nos dice: el juez previene a las partes de que deben llevar sus respectivos medios de prueba. ¿Estamos? Entonces, ya deben ir listos a la audiencia con sus respectivos medios de prueba. La otra parte, y esta sí es una advertencia, la otra era como prevenirlos, como decirles, miren, no vayan a cometer este error porque, pues, va. Pero esta que les voy a decir, esta sí es una advertencia porque tiene una consecuencia. El juez les dice, se apercibe a las partes, ese es el otro punto de la resolución, se apercibe a las partes para que se apercibe a las partes de que quien no comparezca a la audiencia señalada se le declarará rebelde a solicitud de parte. Eso quiere decir de que tanto actor como demandado, si no comparecen a la audiencia, van a ser declarados rebeldes. Aquí la rebeldía no aplica solo para el demandado, como normalmente se hace, sino que aquí este es el punto especial, es que la rebeldía aplica para las dos partes. ¿Estamos claros? Ahí va el otro pelo en la sopa. La rebeldía aplica ¿para qué, muchachos? Para los dos. ¿Estamos? Y lo otro que yo les decía era que este decreto se debe notificar, y entre la notificación y la primera audiencia deben mediar por lo menos 3 días. ¿Estamos claros? Entonces sí es importante que se sepan este decreto. Ahora sí ya me entendieron, espero yo que me hayan entendido. De hecho, aquí les pongo yo una imagen, una foto en donde un notificador está notificando a una señora en su casa, ¿verdad? Entonces ahí es donde la señora recibe el decreto, entonces ya ella se entera y por supuesto tiene que llamar a un abogado, ¿verdad? En el caso que estamos diciendo, una señora demandó y el demandado entonces sería un señor. El señor recibe este decreto, acude con un abogado, con el abogado de su confianza, y entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es que, recuerden, el decreto contenía el día y la hora para la celebración
de la audiencia de juicio oral. ¿Qué nos queda? Esperar esa fecha. Por supuesto, como abogados del demandado, sí tenemos que preparar la contestación de la demanda. Que por cierto, ojo muchachos, esto es un tema práctico que no todos lo manejan, y es que hay quienes dicen, pero la contestación se puede presentar antes de la audiencia. Sí, claro, pues, claro que la pueden presentar antes de la audiencia. En definitiva, la pueden presentar antes, pero no se las van a admitir sino hasta en la audiencia. Entonces, si yo presento la contestación de la demanda antes de que sea desarrollada la audiencia, lo que me van a notificar a mí es que se tiene por recibido el memorial de contestación de demanda presentado por el señor Julio Martínez de la Roca, o Juan Martínez de la Roca, dije, ¿verdad? Juan Martínez de la Roca, presente para su oportunidad. Eso es lo que me notifica. Para que me notifiquen que presente para su oportunidad, mejor no la presento, mejor la voy a presentar hasta el día de la audiencia, porque hasta en ese momento el juez va a admitir o rechazar la contestación de la demanda. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, muchachos, ahí ya tenemos el decreto. Entonces, lo estamos viendo de una forma real, ¿va? Ya ahorita ya llegó el decreto al demandado, el demandado buscó a un abogado de su confianza, el abogado de su confianza empezó a trabajar una actitud. Allí vamos a ver qué actitud es la que puede tomar. Puede ser allanamiento, puede ser la contestación, puede ser la contestación de la demanda y la reconvención, pero eso va a depender de qué es lo que le asesore el abogado a su cliente, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Y ahora llegamos al tema más importante de la noche, que es cómo se desarrolla la audiencia del juicio oral. En este caso, recordemos otra vez, el juicio se trata de ¿qué, muchachos? Se trata de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Otra vez, se trata de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. El juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿en qué consiste? En fijar una pensión alimenticia. Actora, la señora Julia, ya no me recuerdo el apellido que dije, Julia Álvarez, y el demandado es Juan Martínez de la Roca, ¿verdad? La señora se asesoró de ustedes como abogado y don Juan Martínez se asesoró de otro abogado que no conocemos. Yo voy a fungir en esta audiencia como juez y vamos a hacer de cuentas de que estamos en una plena audiencia, ¿verdad, muchachos? Por cierto que, dicho sea de paso, de acuerdo al acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, si no me falla la memoria, es el 35-2020, ese acuerdo de la Corte Suprema de Justicia indica que las audiencias se pueden llevar a cabo de forma virtual, así como lo estamos haciendo la clase del día de hoy. Ya he sacado un par de audiencias en forma virtual, de divorcio sobre todo. Entonces, pero no, esto no obsta a que también pudiera hacerse en materia del juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? Porque esto es para todos. Entonces, pudiera ser eso, ¿verdad, muchachos? Entonces, vamos a imaginarnos que vamos a hacer la audiencia de esta forma virtual, ¿verdad, muchachos? Y también la vamos a poner como que fuera una audiencia presencial, ¿verdad? Entonces, llegó el día y la hora señalada, ¿verdad, muchachos? Que entonces para este particular caso dijimos que era el 24 de enero del año 2021, siendo las 9 horas, ¿verdad? Entonces, desde las 8:30 se empiezan a aparecer las partes, ustedes llegan con doña Julia y, por supuesto, el abogado llegó con don Juan, ¿verdad? Doña Julia está pidiendo pensión para ella y para sus hijos. La cantidad que ella está reclamando es la cantidad de 5,000 quetzales, a razón de 2,000 por cada uno de sus hijos y 1,000 quetzales para ella, ¿verdad? Entonces, son 2 hijos, son 4,000 y ella son 1,000, 5,000. Ahí estamos.
Entonces ahí estamos, ya ella ya hizo su petición, ya demandó, ya el señor, el abogado de don Juan, ya tiene la demanda, ya hizo la actitud que él pretendía, ¿verdad? O pretende tomar. Y entonces vamos a imaginarnos la audiencia, ¿verdad? Comenzamos la audiencia ese día, yo voy a ser el juez. Y entonces lo primero que va a pasar, si la audiencia es presencial, muchachos, ustedes van a darse cuenta, se van a percatar de algo tan, ¿cómo les explico? De algo tan formal como es incluso la presencia del juez. Como abogados debemos respetar y debemos comportarnos dentro de una audiencia en el juicio oral. Y por lo tanto, ese formalismo se debe llevar a cabo. Ahí vamos a ver, hoy es día martes, el viernes tuve una audiencia de juicio oral y miren muchachos, es importante que ustedes sepan, pero los abogados tenemos que llegar con traje, con corbata, pues. A veces hay colegas que no lo hacen, no les gusta, pero por lo menos para el formalismo de esa audiencia lo tenemos que llevar, ¿verdad, muchachos? Así que es muy importante que se haga, ¿verdad? El punto es que va a comenzar la audiencia. Lo primero es que el oficial llega a abrir ahí la puerta de la sala de audiencia, ¿verdad, muchachos? Les dice, los llama, les dice pase adelante. Ahí hay 2 escritorios de cada lado, hay uno de cada lado. De un lado, por ejemplo, del lado derecho se pone la parte actora y del lado izquierdo pues está la parte demandada, ¿verdad? Con sus respectivos abogados, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, llegan ahí, en eso esperan un par de minutos y en eso llega el juez. Cuando llega el juez, ustedes se levantan, se ponen de pie y el juez les dice, no tengan pena, pueden sentarse, ¿verdad? Los saludan, buenos días. Muy bien, y el juez lo primero que hace después, muchachos, de eso es agarrar el expediente. Yo digo algo y no quiero sonar cruel con ningún juez, pero debido a la carga de trabajo también, muchachos, pero los jueces no saben de su caso, no lo saben. Entonces lo primero que hacen los jueces es agarrar el expediente y leerlo. Entonces lo leen, ¿verdad, muchachos? Se tardan unos 3-5 minutos. Leen la demanda porque es lo que está ahí, ¿verdad? Por supuesto, y los medios de prueba. Entonces leen ahí, miran qué contiene la demanda, la pretensión de la señora, etcétera, etcétera. Muy bien, los medios de prueba, entonces muy bien. Lo primero que hace el juez es decirles, bueno, vamos a iniciar la audiencia, por favor, todos enciendan su audio. Eso se hace aquí en Guatemala, entonces aquí en Guatemala todos tienen audio, ¿va, muchachos? Y entonces ahí es donde nosotros prendemos por primera vez el audio. Encendida la luz rojita del audio, entonces el juez también lo enciende y dice, comienza la grabación. Antes de hablar les dice, va a comenzar la grabación. Muy bien, entonces, muy bien. Inicia y empieza el juez. Estando el día y hora señalados, el día 24 de enero, siendo el 24 de enero a las 9 horas, el infrascrito juez, vamos a poner un número, juez cuarto de familia, de primera instancia de familia con competencia específica para los procesos de pensiones alimenticias en la sede de este juzgado, damos inicio a la audiencia de juicio oral, en la cual se tiene como parte actora al señor. Entonces ahí le van a decir al señor que diga su nombre, ¿verdad? Juan Martí, que tiene como en esta audiencia presentado por de primero doña Julia Álvarez, ¿verdad? Quien se encuentra en esta audiencia, con quien se identifica con documento personal de identificación 1740 14824 0101, y quien se encuentra
auxiliada de su abogado, entonces ustedes, ¿verdad? El abogado Alejandro Martínez, ¿verdad? Por la otra parte se encuentra presente el señor Juan Martínez de la Roca, que se encuentra presente, se identifica con el documento personal de identificación 2624 13825 0204, ¿verdad? Se encuentra auxiliada de su abogado, el abogado Kerler Rolando Mijangos. Y en ese sentido vamos a dar inicio a la audiencia de juicio oral de fijación de pensión alimenticia. En relación a esto doy por iniciada la presente audiencia y voy a hacer pausa en la audiencia. Entonces, así con ese formalismo comienza el juez a indicar o a decir el juicio oral, ¿verdad, muchachos? El problema aquí, en primer lugar, vamos a cumplir con algo que no está en el código, pero que sí se hace, y es este punto número 1 que yo tengo ahí en la presentación, que es verificar la presencia de las partes. Recuérdense que la presencia de las partes es muy importante en el juicio oral, en virtud, muchachos, en virtud de que, ojo, si no se encuentra presente uno, entonces ya sabemos qué es lo que le va a pasar. Lo van a declarar rebelde. No importa si es el que está presente es el actor, pero no llegó el demandado, o viceversa, llegó el demandado, pero no llegó el actor, igual se le declara rebelde. ¿Qué pasa si se le declara, si no se encuentra? Si la persona no se encuentra, una de las partes no se encuentra, el juez, escuchen bien, de todos modos desarrolla la audiencia. Por supuesto, la etapa de la conciliación la da por finalizada. La etapa de ratificación, ampliación o modificación de la demanda, solo le pregunta al abogado si la ratifica. Por ejemplo, si no llegó el demandado, si ratifica la demanda, la ratifica, ok. Y entonces de una vez le corre audiencia a la parte que sí llegó, es decir, al abogado de la parte actora, para que proceda a hacer la solicitud de la rebeldía, ahí en audiencia. Si es un juez, que yo diría con criterio, ¿verdad? Si no, hay jueces que dicen, no, en virtud que no se encuentra, suspendemos la audiencia y la petición de la rebeldía me la hace por escrito, ¿verdad? También es válido, ¿verdad? A mí me gusta más cuando las cosas funcionan de manera oral, ¿así? Porque se supone que es el juicio oral, ¿verdad, muchachos? Pero, bueno, entonces eso solo, lo mismo pasa en el caso de que llegó el demandado pero no llegó el acto, ¿verdad? Igual se le declara rebelde, da por agotada la conciliación, no hay ratificación, ampliación de la demanda, no hay nada de eso, y entonces de una vez se le corre audiencia al abogado de la parte demandada para que declare rebelde al actor, y se acabó. ¿Qué efecto tiene que se declare rebelde a uno o al otro? Pues el efecto es, se van a verificar los medios de prueba si el juez lo estima conveniente, y el juez luego de eso va a proceder a dictar sentencia, y de acuerdo a lo que establece el artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil, se va a dictar sentencia y ya, ¿verdad, muchachos? Entre los 5 días, y eso es todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, solo eso es un punto muy importante, pero vamos a suponer que sí llegaron las partes y entonces ahí comienza el juicio oral. Seguido de que el juez indicó cómo funcionaba, reanudamos audio, por favor. Y entonces vamos a decir, muchachos, va a continuar el juez y donde dice que se declara abierta la audiencia de juicio oral. Muy bien. Entonces dice el juez, se declara abierta la audiencia de juicio oral. El juicio oral inicia con la etapa de conciliación. Para los que no saben qué es la conciliación es una etapa procesal obligatoria en donde mi persona como juez les indica a las partes, si lo desean, que tienen la facultad de conciliar o de llegar a un acuerdo. Yo como juez les puedo formular fórmulas ecuánimes de conciliación de acuerdo a lo que ustedes expongan, ¿verdad?
y si ustedes se exponen, pues podemos llegar a un acuerdo y, por supuesto, si se llega a un acuerdo, se levanta un acta que, de acuerdo a la ley, pues esta acta sirve como título ejecutivo para lo que a cada uno le conviene o cada uno le corresponde. Es decir, si a una persona sale beneficiada de la obligación de otro, pues ese es un título ejecutivo para eso. De igual manera, si la otra persona tiene una contraprestación, puede ejecutarlo porque el acta de conciliación sirve como título ejecutivo. Estando claros en ese sentido, vamos a dar inicio a la conciliación, para lo cual le voy a solicitar a la señora, solo a ella, por favor, no vaya a hablar usted, abogado. En esta parte solo necesito que hablen las partes, y le voy a solicitar a la señora Julia Álvarez que nos indique cuál es su pretensión y por qué está pidiendo esa cantidad de dinero. Entonces, doña Julia Álvarez dice: fíjese, señor juez, que pues yo estoy bien atañada y la verdad es que me cuesta mucho con mis hijos, se me ha complicado, el señor no me da nada, ya mis hijos están grandes, cada día los gastos son más, y pues yo la verdad es que gasto hasta más, ¿verdad? Yo ahí puedo comprobar de que yo me gasto más de 8,000 quetzales solo en la comida de mis hijos y en las medicinas y colegios y todo, y pues la verdad el señor no me da nada. La razón por la que yo pido es porque yo necesito una ayuda para la cual el señor me pase una pensión, tanto a mí como a mis hijos. ¿Okay? Y entonces el juez le dice: muy bien, ¿y cuánto está pidiendo de pensión? Mire, mire, yo lo que quiero es 2,000 quetzales de pensión para cada uno de mis 2 hijos y 1,000 quetzales de pensión para mí. Ok, muy bien. Entonces, ya le dije muy bien, ya la escuché muy bien. Ahora le dice al señor Juan Martínez de la Roca: ¿usted qué opina? ¿Cuál es? Si usted tiene alguna contrapropuesta, si usted quiere llegar a una conciliación, este es el momento para que usted hable. Entonces le dice el señor Juan Martínez: señor juez, fíjese que yo la verdad no puedo pagarle 5,000 quetzales, es imposible que yo le pague 5,000 quetzales, porque la verdad es que yo gano poco, yo gano 5,000 mensuales, entonces si yo le pagara 5,000 quetzales, me quedara sin dinero, no quedara ni para comer me quedara, y tampoco puedo quedarme así, yo tengo muchos gastos, tengo otros hijos de otro matrimonio, y etcétera, etcétera. Entonces le dice: pero señor, le dice el juez, ¿usted tiene alguna contrapropuesta que hacer? Mire, yo lo que pudiera darle, la verdad, son 2,000 quetzales. Muy bien. Entonces, ok, gracias, señor. ¿Usted estaría de acuerdo, doña Julia, en aceptar esos 2,000 quetzales? Entonces doña Julia se le queda viendo y dice: no, señor juez, yo no. A mí, la verdad, esos 2,000 quetzales no me sirven. Muy bien, ¿cuánto sería lo menos que usted aceptara? Ay, no, señor juez, es que yo lo que pido son por lo menos 5,000. Y usted no pudiera, o haga una propuesta, le dice el juez. Va pues unos 4,500 es lo menos. Señor, ¿usted está de acuerdo en dar 4,500? No puedo. Ok. Entonces, al ver el juez que existe, hago pausa a esto, al ver el juez que existe ahí no hay compatibilidad, no hay acuerdo, entonces el juez dice: no, aquí no hay. Entonces no hay conciliación. Ahora, entonces el juez les dice: muy bien, en virtud de que no va a haber conciliación, ¿verdad? Si no hay conciliación, vamos a proceder a continuar con las etapas del proceso. Entonces, vamos a hacer pausa ahí, porque también pudiera pasar el caso en que hay conciliación. Si hay conciliación, se termina el juicio, se levanta el acta, la certificación del acta que levante el juez sirve como título ejecutivo y se acabó la cosa. Pero en este caso no hubo conciliación. ¿Estamos? Muy bien. Esto que acabo de decir tiene fundamento en el artículo 203. Siguiente etapa procesal. Démosle play otra vez al audio. Entonces, el juez viene ahora y dice: muy bien, en virtud de no haber
conciliación entre las partes, voy a proceder a darle la palabra al abogado de la parte actora para que efectivamente ratifique, amplíe o modifique su demanda. Tiene la palabra, por favor, abogado. Entonces, el abogado Alejandro Martínez viene y dice: señora juez, señor juez, muchas gracias por la palabra. Voy a proceder a ratificar la demanda en todos sus puntos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias, le dice el juez. Gracias, abogado. Muy bien, se toma nota de que se tiene por ratificada la demanda. Entonces, ahí estamos. Ahí ya cumplimos con la siguiente etapa dentro del juicio. Hago pausa otra vez porque también puede pasar de que el actor en esa audiencia amplía o modifica la demanda. Y de acuerdo a lo que dice el artículo 204, el último párrafo, nos dice que si antes de la audiencia o hasta en la audiencia el actor amplía o modifica su demanda, lo que va a ocurrir en ese caso es que el juez debe suspender la audiencia, a menos que el demandado quiera contestar la demanda con todo y la ampliación o modificación que hizo el abogado. Entonces, si el abogado de la parte demandada quiere todavía contestar la demanda, aun cuando hubo, digamos, ampliación, entonces ahí pues será rollo de él. Ahí sí no se suspende la audiencia, ¿verdad? Pero de lo contrario, el juez suspende la audiencia si hay ampliación o modificación de la demanda. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces ya tenemos la siguiente etapa. Vamos desarrollando la audiencia ahora. Seguimos con el formalismo de la audiencia. Entonces el juez dice: muy bien, en virtud de la ratificación de la demanda por parte de la parte actora, este es el momento para que el abogado de la parte demandada pueda pueda indicar qué actitud toma su cliente. Muy bien. Tiene la palabra abogado Keller Mijangos. Muy bien. Entonces viene el abogado y entonces dice: gracias, honorable señor juez, en virtud de que de haberme corrido audiencia para tomar una actitud, mi representado, el señor Juan Martínez de la Roca, procede a contestar la demanda en sentido negativo y además interponer la excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos, la excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos y además la excepción previa de demanda defectuosa, por decirles algo. Ok, aquí hago pausa. Cuando el abogado de la parte demandada, procede a contestar o a tomar la actitud que él quiera, ¿verdad? Entonces ahí se recuerdan de que en el juicio oral rige el principio de concentración, y de acuerdo a lo que está en el artículo 105, todas las excepciones se deben de oponer o se deben interponer con la contestación de la demanda. Es decir, ya sea que sean excepciones previas o perentorias, todas deben de ir en el mismo, si lo presentan por escrito, ¿verdad?, en el mismo escrito de la contestación de la demanda. Todo debe ir en un mismo escrito. ¿Estamos? Lo dice el artículo 105 y tiene fundamento, pues, porque aquí rige el principio de concentración. ¿Estamos claros? Entonces, aquí, si hay excepciones previas y perentorias, aquí se abre a un incidente y el incidente tiene su propio trámite. ¿Estamos? De acuerdo al artículo 207. ¿Estamos? ¿Cuál es el trámite de los incidentes en el juicio oral? Aquí lo tengo en esta presentación.
Los incidentes se interponen de acuerdo al plazo que sea para interponer, de acuerdo a lo que sea, ¿verdad? Se interponen, de acuerdo a ese artículo, se le corre audiencia a la parte contraria por el plazo de 24 horas y por supuesto se suspende la audiencia, con solo que haya una excepción que se tramita por la vía incidental o una nulidad, el proceso se suspende. ¿Por qué? Porque se le va a correr audiencia a la parte contraria por 24 horas, ¿verdad? Si el juez decide que ese incidente sea un incidente de hecho, es decir, que se abra a prueba, la prueba se va a llevar a cabo en cualquiera de las audiencias del juicio oral. Y por último, muchachos, el juez, ya sea que el juez dicte un auto dentro de los 3 días o el juez pretenda resolver el incidente o la nulidad hasta en sentencia. ¿Estamos? Así es que ahí de una vez les digo, porque si el abogado presenta contestación de la demanda en sentido negativo y excepciones previas, ahí ojo muchachos, de una vez se abre a incidente y se suspende el proceso. ¿Estamos claros? Bueno, si fuera solo el caso de que presentó contestación de la demanda y excepciones perentorias, entonces pues ahí no pasa nada. El juez dice, muy bien, como el abogado de la parte demandada lo que presentó fue, por ejemplo, un escrito de contestación de la demanda, ¿verdad? O puede ser que él conteste la demanda de forma oral, eso es decisión de cada quien. Bueno, si lo presente, ya sea que lo presente de forma escrita o lo diga de forma oral, el juez básicamente lo que va a hacer cuando lo presenta, y si no hay excepciones previas que tramitar, entonces el juez ahí mismo califica el escrito de contestación de la demanda o califica lo que dijo el abogado y dice, muy bien, se tiene por, procedo a resolver, dice el juez, en audiencia. Y dice, muy bien, se tiene por presentado el memorial de contestación de demanda en sentido negativo y excepciones perentorias. Se admite para su trámite la contestación de la demanda y excepciones perentorias, y la excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos presentados por el señor Juan Martínez de la Roca. Muy bien. Quedan legalmente notificados. Eso es lo único que resuelve el juez. Muy bien. Se acabó. Entonces ahí ya quedaron notificados de que admitió para su trámite la contestación. ¿Qué pasa ahora, muchachos? ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el juez ahí mismo en la audiencia dice, muy bien, en virtud de haber tomado una actitud, el demandado, se procede a abrir a prueba el presente juicio oral, para lo cual corro audiencia al abogado de la parte actora para que ofrezca y proponga sus respectivos medios de prueba, ¿verdad? Entonces le dan la palabra al abogado de la parte actora para que ofrezca y proponga sus respectivos medios de prueba. Ahí los dice literalmente todos, ¿verdad, muchachos? Así como lo presentó en la demanda, así los tiene que decir. Y luego se le da audiencia o se le corre audiencia al abogado de la parte demandada para que efectivamente diga, pues, de alguna manera, cuáles son los medios de prueba que ofrece y propone la parte demandada. Después de haberlos narrado y después de haberlos escuchado el juez, por supuesto el juez está tomando nota de los medios de prueba que están diciendo, entonces el juez dice nuevamente, procedo a resolver. Muy bien, por parte de la parte actora se tienen, con citación de la parte contraria, se tienen como medios de prueba los siguientes. Y entonces dice, de la parte actora, de los documentales, se admiten como medios de prueba las literales A, B, C, D y F, ¿verdad? Se tiene por ofrecido el medio de declaración, el medio de prueba de declaración de parte, para lo cual se señala audiencia de declaración de parte para el señor Juan Martínez de la Roca al concluir la presente resolución, ¿verdad? Y también se admite
como medio de prueba la declaración Martínez, la declaración de testigos de Martín Juárez Salazar, ¿verdad? Entonces, muy bien, esos son los que se tienen por admitidos de la parte actora. De la parte demandada se admite como medio de prueba, con citación de la parte contraria, los documentales literales A, B, C, D, E y F. Muy bien, de la declaración de parte también se admite para su trámite la declaración de parte de la señora Julia Martínez, y se señala audiencia para la declaración de parte de acuerdo a la plica presentada en esta misma audiencia en pos de la audiencia de declaración de parte del señor Juan Martínez, ¿verdad? Muy bien, entonces, y eso es lo que dice. De ahí es el momento, muchachos, en que si el juez cometió un error con los medios de prueba, las partes impugnan. Si las partes no impugnan, pues entonces de una vez se procede a las audiencias, ¿verdad? En este caso, la audiencia de declaración de parte. Se escucha de primero la declaración de parte del señor Juan Martínez. Entonces, se le hacen preguntas y todo lo que conlleva una audiencia de juicio de declaración de parte de esto, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿verdad? En segundo lugar, si da tiempo, porque los jueces tienen tiempo limitado, si da tiempo, se hace la audiencia de declaración de parte de la señora, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no alcanza la audiencia? Entonces, si después de la declaración de parte del señor dice el juez, el tiempo apremia, entonces el juez abre audio nuevamente y dice, muy bien, en virtud de haber escuchado la declaración de parte del señor Juan Martínez de la Roca, se suspende la audiencia en virtud de que no da tiempo de diligenciar todos los medios de prueba y oportunamente se les estará notificando la continuación de la presente audiencia para escuchar la declaración de parte de la señora Julia Álvarez, ¿verdad? Y también la declaración del testigo, ya no me recuerdo qué nombre dije, pero el testigo. Muy bien. Entonces se suspendió y el juez oportunamente les va a notificar. Se les notifica de la segunda audiencia. La segunda audiencia es la siguiente, muchachos, que solo es exclusivamente para pruebas. No puede tomar una actitud, no puede hacer nada, ¿verdad? Solo las pruebas. El demandado no puede hacer nada más que diligenciar las pruebas, igual el actor. ¿Estamos? Esa audiencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 206, se tiene que dar dentro de los 15 días siguientes, ¿verdad? Y si todavía no alcanzara esa audiencia de declaración para los medios de prueba, y todavía tiene el juez la facultad de señalar una tercera audiencia, de acuerdo también a lo que establece el artículo 206, que va a ser solamente dentro de los 10 días, ¿verdad? Ahí va a diligenciarse otra vez los medios de prueba pendientes. Bueno, una vez se terminen los medios de prueba, ya el juez, si el juez se encuentra plenamente convencido, pues va a dictar sentencia, pero si no se encuentra plenamente convencido, entonces el juez lo que va a hacer es dictar un auto para mejor fallar. Que esta historia, pues ustedes ya se la saben, y básicamente esta historia es que si el juez no se encuentra convencido, el juez puede mandar a pedir o requerir documentos, certificaciones, que se hagan reconocimientos, avalúos, y todo esto se debe practicar en un plazo no mayor de 15 días. Este auto para mejor fallar no es apelable y las partes no van a tener ninguna intervención, solo la que el juez les conceda. Así es que una vez se termine el auto para mejor fallar, el juez procede a dictar la sentencia, que en este caso es una sentencia que se dicta de acuerdo a lo que establece el artículo 208 dentro de los 5 días, ¿verdad? Y por supuesto hay una excepción a cuando el juez va a dictar la sentencia en 5 días, que no va a ser en 5 días, sino que en 3 días. ¿Cuándo va a ser esto?
cuando efectivamente exista en la audiencia la actitud del demandado, que se llama allanamiento, o durante la prueba existe confesión. En estos dos casos, cuando hay allanamiento o hay confesión, el juez debe dictar obligatoriamente sentencia dentro de los 3 días. ¿Estamos claros? Dentro de los 3 días, ¿verdad? Por último, y para finalizar con broche de oro, pues ya se sabe que aquí en el juicio oral y de acuerdo a lo que establece el artículo 209, solamente se pudiera apelar en todo caso la sentencia, nada más. Solo se puede apelar la sentencia, no se pueden apelar ningún auto, ni el de los incidentes se puede apelar. ¿Estamos? Solo la apelación se puede apelar, solo la sentencia se puede apelar, perdón muchachos, y tiene su propio trámite. 3 días para interponer de acuerdo al artículo 602, 8 días para la vista de acuerdo al artículo 209 y 3 días para dictar sentencia de segunda instancia según el artículo 209. ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente lo que pasa en un juicio oral. Yo se los hice de la forma más práctica, de la forma más real, para que ustedes sepan cómo funciona. Así es que entonces yo aquí termino. Ustedes, no sé si Elder me puede decir las preguntas que hay, ¿verdad? Vamos a dejar un espacio ahí para las preguntas y por supuesto ahí las vamos a responder con todo gusto. Así que Elder tiene la palabra. Dígame cuáles son las... Ya un compañero preguntaba acerca de que él, hasta donde él sabía, en los juzgados, sí, el secretario no recibía lo que eran las demandas orales, sino que comúnmente los mandaban a bufetes populares. Pero él comentaba de que si se podía aplicar el artículo 201 del Código Procesal Civil para hacer que estas personas sí ejerzan esa función. Okay. De recibir las demandas. Muchachos, sí, gracias Elder. Sí debo responder esa pregunta muy enfáticamente y les voy a decir una cosa. Una cosa es que no lo quieren hacer, perdón, pero por haraganes, y otra cosa es que, digamos, eso estuviera derogado o algo así. Si un secretario me dijera, mire, no puedo, vaya a un bufete popular, usted hágalo. Está obligado. La ley lo dice, no lo digo yo. En ese caso sí quiero ser enfático en el sentido de que es que una cosa es que nosotros nos dejemos, muchachos, y otra cosa es de que sea así. Sí, yo he visto también de que los mandan a bufetes populares, pero su obligación es hacerla. El artículo nunca ha sido derogado y la obligación del secretario es levantar un acta que sirva como demanda en el juicio oral. Por supuesto, el secretario sí les va a decir algo. El que se anime a hacerlo, pues, si lo va a hacer, por lo menos tiene que llegar fundamentado, ¿va? Es decir, con sus respectivos medios de prueba. Pero si la señora llega sola, no llega sin nada, entonces el secretario hasta tiempo le va a quitar a la señora, le va a decir, por favor señora, yo puedo hacer la demanda, pero si usted me trae documentos o algo que la amparen como medios de prueba. Así es que la respuesta a esa pregunta o a ese comentario es, por favor, no se dejen, eso está en la ley, no lo digo yo, y por favor hay que hacerlo, ¿verdad? Y el secretario está obligado, nada más. ¿Estamos? Vamos, ¿qué más? Excelente, ya. La otra pregunta era con respecto a los requisitos en lo que es la demanda oral, si tienen que ser exactos a los de la demanda por escrito. No. Sí debo ser claro en esto que la demanda la levanta el secretario. Por lo tanto, el que tiene que cumplir en todo caso con los requisitos de una demanda es el secretario, no el usuario. El secretario sabe de derecho, el usuario no. Entonces,
el usuario no tiene por qué venir a cumplir requisitos, porque el que está facultado y tiene, digámoslo así, la potestad y el conocimiento para hacer la demanda es el secretario. Ahora sí, el secretario lo va a hacer, pero también, como reitero, tienen que llevarle también las personas sus medios de prueba, sino que cómo lo va a hacer. Entonces, sin eso tampoco él va a cumplir los requisitos, ¿verdad? Entonces, sí es importante que se sepan que en todo caso el que tendría que cumplir los requisitos no es el usuario, sino que en todo caso el secretario, el que levanta la demanda. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Y sobre esas dos preguntas son los dos comentarios que tenían los compañeros ahí con respecto al tema. Entonces, solamente serían esas. No sé si usted quiere dar algunas palabras como para despedir. Gracias, Elder. Bueno, yo como siempre digo, para mí es un gusto poder explicar acá, poder tener la oportunidad de hacerlo, de decir las cosas que me gustan y que practico. Y pues siempre para mí es un gusto, estoy para servirles. Pónganse pilas, estudien para su privado, prepárense bien y nada, solo hay que ser los mejores, ¿verdad? Hay que hacer lo mejor para representar a nuestra facultad y a nuestra universidad perfectamente. Así que les agradezco a todos por la sintonía, muchas gracias a Elder por estar aquí conectado y ayudarme aquí. Y solamente me queda decirles feliz noche a todos, que descansen, que estén muy bien y pues bendiciones, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Entonces, con eso finalizamos la sesión Muchas y gracias. deseándoles feliz noche.